Buenos días, buenos días. Bueno, continuando con nuestra temática sobre los pronósticos, teníamos pendiente valorar ahora lo que correspondería a la suavización o suavizamiento exponencial, ¿verdad? Este es un nuevo pronóstico que consiste directamente que en vez de estar tomando una serie de datos, ¿verdad? De manera, como hicimos el promedio móvil, de tomar 3 datos, 4 datos, 5 datos, 6 datos, entonces en la suavización exponencial se basa en el concepto de que nosotros podemos obtener un pronóstico a partir de 2 datos. ¿Y cuáles son estos 2 datos? Bueno, el pronóstico del periodo anterior y la demanda real obtenida del periodo anterior. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, entonces nuestro nuevo pronóstico va a ser igual entonces al pronóstico del periodo anterior más un alfa, que sería la ponderación que le daríamos a la observación de la demanda real, menos, menos el pronóstico del periodo anterior. Entonces sería la demanda real que se observó en el mes anterior o en el periodo anterior, menos el pronóstico que se observó en el periodo anterior, ¿verdad? Y eso lo ponderaríamos por un alfa, ¿verdad? Que se daría como elementos a valorar. Matemáticamente se puede expresar la fórmula de la siguiente manera. F sub t, que sería el pronóstico en el periodo t, va a ser igual a F sub t menos 1, que sería el pronóstico que se encontró en el periodo anterior, más un alfa que estaría multiplicando a, a una A sub t menos 1, que sería la demanda real observada en el periodo anterior, menos el pronóstico del periodo anterior, F sub t menos 1. Entonces, el valor de la T significa que estamos en el periodo actual y el subíndice T-1 indica que es el periodo anterior. En otras palabras, si nosotros tenemos como T el valor de hoy, quiere decir que T-1 correspondería al valor de ayer. Similarmente, A sub T-1 también correspondería como que si fuese lo de ayer o del periodo anterior. De esta manera, matemáticamente queda expresada entonces que F sub T, que sería el nuevo pronóstico, F sub T menos 1, el pronóstico anterior, y el alfa viene a ser la ponderación o la constante de suavización que nosotros elegimos para pronosticar. Y este valor de alfa es recomendable o siempre se va a encontrar desde 0 hasta 1. En otras palabras, podemos hacer una comparación y decir que sería un decimal que se puede encontrar desde 0 hasta 1, y si queremos también expresarlo de manera porcentual, pues la fraccionamiento podemos considerarlo porcentual. El A sub T menos 1 vendría a ser la demanda real del periodo anterior. Bueno, la mejor manera de explicar el comportamiento y el cálculo de un pronóstico, pues sería haciéndolo mediante un ejercicio. Veamos este ejemplo. Dice, en enero, un distribuidor de automóviles predijo, o en otras palabras, pronosticó que la demanda para febrero sería de 142 camionetas Ford. La demanda real del mes de febrero fue de 153 autos. Entonces, si empleamos la constante de suavización que eligió la administración como un alfa de 0.2 o 20%, podemos pronosticar la demanda de marzo mediante el modelo de suavizamiento exponencial, sustituyendo los datos del ejemplo en la fórmula, y se obtendría lo siguiente. Entonces, según la fórmula, tendríamos nosotros que el pronóstico para el mes de marzo va a ser igual exactamente al pronóstico que se obtuvo de febrero o se tenía estimado de febrero, que era de 142, más un alfa de 0.20, ¿verdad? Que iba a multiplicar casualmente a lo que va en paréntesis, que sería la demanda real. ¿Cuánto fue la demanda real del mes de marzo? Perdón, del mes de febrero, 153. Y eso se le resta el pronóstico que se tenía para ese mes de febrero. Y el pronóstico que se tenía para el mes de febrero era de 142. Y al calcular, nosotros tenemos que
serían 142 más los 153 menos 142 da 11, que multiplicado por 0.2 da 2.2. Se le agrega el pronóstico del periodo anterior, que sería de 142, y al final nos termina dando 144,2. Aquí no se ha hecho nada más que aplicar la formulita que teníamos en la lámina anterior enfocada en amarillo. Entonces, el alfa siempre va a ser dado de manera académica, ¿no? Cuando estemos trabajando en la vida real, por supuesto que nosotros tenemos que tomar las decisiones para saber qué tipo de alfa estaríamos utilizando. Y decimos que este alfa se va a encontrar siempre entre un intervalo de 0,05 y 0,5. En otras palabras, podemos decir que podría ser recomendable que esté entre un 5% y un 50%. Si el alfa, como nota, si el alfa es alta, en otras palabras, está muy próximo a 0.5, 50%, decimos que el pronóstico se basa en los datos más recientes, o sea que le da bastante peso a los datos recientes. Y si el alfa es bajo, o sea que está más alejado del 0.5, o sea, está más cerca del 0, en este caso el 0.1, por ejemplo, que es un 10%, diríamos que el pronóstico le está dando poca importancia a la demanda reciente y está tomando en cuenta mucho más los valores históricos de periodos anteriores, porque si ustedes se fijan, esto viene siendo de manera acumulativa, ¿verdad? O sea, a la misma vez que venimos ocupando pronóstico, pero ¿cómo se obtuvo ese pronóstico? Bueno, de periodos anteriores y así sucesivamente. Entonces, veamos ahora un ejemplo, ¿verdad? Pero antes del ejemplo vamos a calcular lo que sería el error del pronóstico. Cabe destacar que ya sea en el promedio móvil o en el promedio móvil ponderado, también está marcado el error, porque esto es lo fundamental de los pronósticos. O sea, un pronóstico, si no conocemos su error, no podemos afirmar de la calidad de este pronóstico. Entonces, lo conveniente sería siempre tener un dato que es el pronóstico y la medición de su error. Veamos el error cómo está contemplado. El error del pronóstico mide la precisión del modelo de pronóstico que se ha utilizado comparando los valores pronosticados con los valores reales u observados. Entonces, si F sub t denota el pronóstico del periodo t y A sub t denota la demanda real del periodo t, entonces el error del pronóstico sería comparar la demanda real contra lo que se había pronosticado. Y eso se define de la siguiente manera. O sea, que el error del pronóstico va a ser igual a la demanda real menos el valor pronosticado. En otras palabras, A sub t menos F sub t. Si ustedes se fijan en la presentación anterior, en promedio móvil y en promedio móvil ponderado, nosotros hicimos el cálculo de un pronóstico y teníamos la demanda real. Bien pudimos calcular su error de esa manera. Y en la fórmula anterior también estábamos comparando el error, pero por supuesto, como estábamos trabajando con la demanda anterior y el pronóstico anterior, pues sería el error del periodo anterior. Bueno, queda manifiesto de esta manera entonces que el error siempre va a ser la resta entre la demanda real menos el valor pronosticado, ¿verdad? Y utilizamos los subíndices dependiendo de qué periodo es el que queremos conocer su error. Bueno, ahora que ya tenemos calculado el error, pasaremos a ver un ejercicio, ¿verdad? Pero veamos en este caso de que esto sería el error de manera particular para un periodo, pero para todo el conjunto de datos del pronóstico, entonces calcularemos las medidas de un error de manera global. Y para eso tenemos lo que corresponde a la desviación absoluta media o MAD. MAD son las mismas letras que estamos utilizando en desviación absoluta media, pero en el orden de cómo está definido en inglés. Su valor se calcula, dice, sumando los valores absolutos de los errores individuales del pronóstico y dividiendo entre el número de periodos de datos n, ¿verdad? Entonces, de esta manera queda que el MAD no es otra cosa más que la sumatoria de los valores absolutos de la demanda real menos el pronóstico, que sería el error, dividido entre el número de datos que se ha sumado.
¿Por qué utilizamos valor absoluto? Bueno, porque de hecho el error nos interesa como magnitud y no necesariamente como sentido, porque si ustedes se fijan, si nosotros tenemos que la demanda real es mayor que lo pronosticado, por supuesto que el resultado de error va a quedar positivo. Pero ¿qué pasaría si la demanda real fue menor a lo que se había pronosticado? Tendríamos un error negativo. Entonces, pero no me interesa conocer de que si el error es positivo, si el error es negativo, sino que me interesa la magnitud directamente o la cantidad exactamente de error que nosotros tuvimos. De esta manera, entonces, el MAD nos sirve para clasificar y conocer el error global del método de pronóstico. Y a la hora de comparar dos tipos de pronósticos, pues por supuesto que nos va a interesar muchísimo más, ¿verdad? Como objetivo el que tenga menor error o menor MAD. Entonces veamos el ejemplo ahora. Entonces, veamos el ejemplo que dice lo siguiente. Dice, durante los últimos 8 trimestres, el puerto de Valparaíso ha descargado de los barcos grandes cantidades de grano. El jefe de operaciones del puerto quiere probar el uso de suavizamiento exponencial para ver que también funciona la técnica para predecir el tonelaje descargado. Para esto, supone que el pronóstico de granos descargados durante el primer trimestre fue de 175 toneladas. O sea que en el primer trimestre lo que se pronosticó que se iba a descargar era de 175 toneladas. Pero transcurrido el primer trimestre, se valoraron en este caso determinadas condiciones de demanda real, que lo vamos a ver cuánto fue lo que ocurrió. Para esto vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Entonces haremos dos suavización exponencial, utilizando un alfa de 0.1 y un alfa de 0.5 para hacer la comparación. Entonces, en esta presente tabla vamos a ver los cálculos que se detallaron solo para el alfa de 0.1. Entonces, aquí tenemos de manera dada los 8 trimestres sobre los cuales se han observado. Tenemos las toneladas reales que se descargaron, ¿verdad? Y tenemos como pronóstico que utilizaremos un redondeo, ¿verdad? Con un alfa de 0.1 o de 10%. Entonces, según nos dice el ejercicio, en el primer trimestre la dirección había calculado o había pronosticado 175 toneladas de descarga. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a conocer exactamente cuánto sería el pronóstico para el segundo trimestre. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, aplicaríamos la fórmula que fue enmarcada en cuando se presentó la suavización exponencial, que correspondería a que el pronóstico de un determinado periodo lo calculábamos utilizando el pronóstico del periodo anterior más el alfa multiplicado por la demanda realmente observada en el periodo anterior menos el pronóstico encontrado del periodo anterior, ¿verdad? Entonces, aplicando esa fórmula, nosotros tendríamos que para el trimestre 2 vamos a utilizar los datos del periodo anterior. ¿Y cuál es el periodo anterior? El trimestre 1, o sea, que corresponde a los datos de 180 y 175. Entonces, de esta manera, aplicando la fórmula, nosotros tendríamos que el pronóstico del periodo anterior es 175 más el alfa de 0.10 multiplicada por la demanda realmente observada en el periodo anterior. ¿Cuánto fue la demanda realmente observada en el periodo anterior? Si estamos en el periodo 2, el periodo 1 sería la demanda real que se observó ahí, que es de 180, menos el pronóstico del periodo anterior, que sería de 175. Si ustedes se fijan bien, estamos utilizando para encontrar el pronóstico del periodo 2 exactamente los dos datos que tenemos del periodo 1, ¿verdad? Aplicándolo en la fórmula. De esta manera, de manera redondeada, nosotros tenemos que el pronóstico del periodo 2 sería de 176. Nosotros, de manera eh, general, redondeamos porque no hay, en este caso, ¿qué diríamos aquí en este caso? Fracciones, ¿verdad? No utilizaríamos fracciones si estamos utilizando unidades. Sin embargo, el cálculo decimal que haya quedado lo utilizaremos
para el siguiente cálculo del periodo posterior. O sea, no utilizamos el dato redondeado, sino que utilizamos exactamente para no acumular muchísimo más error. Entonces, para el periodo 3, entonces, ¿qué datos vamos a utilizar ahora? Bueno, el pronóstico que se acaba de encontrar, ¿verdad? Y en este caso, el pronóstico del periodo anterior. En este caso, si vamos a calcular el pronóstico para el periodo 3, utilizaremos los datos del periodo 2, que son 168 y 176. Pero ese 176, recuerden que allí está redondeado, entonces utilizaríamos el verdadero valor real que se encontró en ese periodo. Veamos. Entonces, ahora utilizaremos de que el pronóstico del periodo anterior no fue 176, sino que lo redondeamos a 176, pero el verdadero valor fue de 175,5. Entonces utilizamos 175,5 más 0.10, que es el alfa que estamos utilizando, multiplicado por la demanda realmente observada en el periodo anterior. ¿Cuánto fue la demanda observada en el periodo anterior? O sea, si estamos calculando el periodo 3, sería la demanda del periodo 2, que es de 168, menos 175,5, que fue el pronóstico del periodo anterior, y eso de manera redondeada nos da 175. De esa manera obtuvimos el pronóstico del periodo 3. Ahora, si queremos calcular el periodo 4, utilizaremos los datos del periodo 3, ¿verdad? Entonces, veamos. Entonces, para el periodo 4, entonces, el pronóstico del periodo anterior no fue 175, redondeamos a 175, pero el verdadero valor quedó con 174,75, más 0.10, que es el alfa que estamos utilizando por la demanda realmente observada. ¿En qué periodo? En el periodo 3, porque estamos calculando el periodo 4. Entonces fue de 159 menos 174,75 y redondeando quedamos en 173. ¿Ok? Ahora, para el periodo 5, ¿qué datos utilizaremos? Bueno, los datos encontrados en el periodo 4. De esta manera, tenemos que para el periodo 5 utilizamos el pronóstico anterior, que fue de 173,18 más un alfa de 0.1 multiplicado por la demanda que se observó en el periodo 4, porque estamos calculando el periodo 5, de 175 más el pronóstico anterior, que sería de 173,18, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ir calculando los periodos subsiguientes. Entonces, para el periodo 9, ¿qué datos vamos a encontrar? Bueno, los vamos a encontrar con los datos del periodo 8 y así sucesivamente. Bien, ahora en la columna que está totalmente a la derecha o la cuarta columna, prácticamente está el pronóstico redondeado, pero ahora utilizando un alfa de 0.5. Entonces aquí ya no está a detalle cómo se calculó el de 0.1, pero se aplicó la misma fórmula. Lo único que cambiamos ahora es que en vez de 0.1 estamos utilizando 0.5 y los datos obtenidos fueron los siguientes. ¿Sí? Entonces, con alfa de 0.5 tenemos estos datos de pronóstico y con el alfa de 0.1 los tenemos en la tercera columna. O sea que nuestra tercera columna significa los pronósticos encontrados utilizando un alfa de 0.1 y en la cuarta columna lo que tenemos es los pronósticos utilizando un alfa de 0.5. ¿Ok? Entonces ahora haremos el comparativo de los errores de cada uno de esos pronósticos. Entonces, para calcular los errores, entonces utilizaremos la desviación absoluta media. Y entonces tenemos ahora aquí que teníamos los 8 trimestres y teníamos las descargas totales o reales que ocurrieron en esos 8 trimestres. Y ahora tendríamos en la tercera columna, ¿verdad? Al medio, tendríamos qué pronósticos fueron los que calculamos. Entonces, solo trasladamos los pronósticos que se calcularon con alfa de 0.1 y ahí estaría lo que tenemos calculado como errores, perdón, como pronóstico y ahora le vamos a calcular el error. Entonces, ¿cómo calculábamos el error? Bueno, dijimos que el error era la demanda real menos el pronóstico obtenido, ¿verdad? Entonces, la desviación absoluta ya de manera absoluta o en valor absoluta, el error absoluto con el alfa de 0.1 sería
restar 180 menos 175 y eso nos da un valor de 5. Si restamos ahora 168 menos 176 nos daría 8. 159 menos 175 nos daría menos 16, pero como el valor absoluto es el que nos interesa, entonces ponemos 16. ¿Ok? Y ahora en el tercer bloque encontramos que las demandas con alfa de 0.5 fueron, perdón, los pronósticos con alfa de 0.5 fueron los siguientes, ¿verdad? Y entonces ahora a la hora de calcular el error, entonces utilizaremos los datos de la segunda columna, ¿verdad? Que está después del trimestre, que serían las toneladas reales que fueron descargadas, menos el error, perdón, menos el pronóstico con el alfa de 0.5. Entonces ahora hacemos 180 menos 175 y después tenemos 168 menos 178, ¿verdad? Y ahí tendríamos de manera absoluta o en valor absoluto ya calculado el nivel de error que se obtuvo. Pero como la desviación absoluta o el MAD corresponde a la suma totales, entonces sumamos nosotros ese conjunto de errores y el error acumulativo de los 8 trimestres nos da 84 y de los 8 trimestres con el alfa de 0.5 nos da 100. Ahora, aplicando la fórmula del MAD, que decíamos que era la sumatoria de las desviaciones o el valor absoluto de las desviaciones, pues ya tenemos calculada la suma y la suma es 84 con alfa de 0.1 y 100 con alfa de 0.5. Solo lo vamos a dividir entre el número de datos que utilizamos, que fueron de 8 trimestres. De esta manera, el 84 lo dividimos entre 8 y nos da 10,5 y el 100 lo dividimos entre 8 y nos da 12,5. De esta manera, al hacer el comparativo, cuál de los dos pronósticos es mejor, automáticamente tenemos que el mejor pronóstico sería el que tenga el menor error o la menor desviación absoluta o el menor error absoluto global, ¿verdad? Y en este caso, 1050 es menor que 1250. Por lo tanto, quiere decir que el pronóstico utilizando un alfa de 0.1 es el mejor, ¿verdad? Entonces, reafirmamos aquí que con base en el análisis, una constante de suavización de alfa de 0.1 es preferible antes que un alfa de 0.50 porque su MAD es mucho más pequeña. Para esto, entonces debemos encontrar la constante de suavización con el menor error de pronóstico. Yo sugeriría para este tipo de ejercicio que pudieran utilizar los mismos datos, ¿verdad? Nada más que ahora utilizando un alfa de 0.05 y un alfa de 0.2 y hacer su comparativo. Entonces, en términos globales, la suavización exponencial consiste en que nosotros probemos diferentes alfa y terminemos decidiendo qué pronóstico utilizar dependiendo de quién nos dé el menor error, ¿verdad? O la menor desviación absoluta media. También existen otros métodos para calcular el error y tenemos el error cuadrático medio, el MSE, que es similar al MAD. Lo único que en vez de utilizar valor absoluto para evitar de que los errores negativos se anulen con los errores positivos, entonces elevamos cada uno de los errores al cuadrado para que si el error es positivo elevado al cuadrado, el resultado es positivo. Y si el error es negativo elevado al cuadrado, va a quedar siempre positivo, porque recordemos que todo número negativo elevado a una potencia par va a dar resultado positivo. Entonces, el error cuadrático medio es una segunda forma de medir el error global del pronóstico. En este caso, el error cuadrático medio viene a ser el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores pronosticados y observados. Y la fórmula de calcular es MSE, va a ser igual a la sumatoria de los errores de pronóstico, pero aquí hay un error en la fórmula. Esa sumatoria que está en paréntesis de los errores de pronóstico tiene que estar elevada al cuadrado o en este caso la sumatoria general ya dividida entre n, pero cada error tendríamos que elevarlo al cuadrado. Veamos el ejemplo del anterior que calculamos con el MAD. Lo vamos a calcular para el alfa de 0.1. Entonces teníamos los 8 trimestres y teníamos en este caso las descargas reales.
y tenemos ahora los pronósticos. Entonces, ¿cuánto sería el error? 180 menos 175 lo elevamos al cuadrado. El 168 menos el 176 da menos 8, lo elevamos al cuadrado y nos da 64. El 159 le restamos el 175 y nos daría menos 16, que ya elevado al cuadrado da 256. Y al final, después de tener todos los errores al cuadrado, entonces sumamos la suma, nos vendría quedando como 1558. Entonces, aplicando la fórmula del error medio al cuadrado o MSE, sería entonces la suma de todos los errores al cuadrado, que es de 1558, y lo dividiríamos entre n, que sería el 8, que son 8 periodos. Y de esa manera tendríamos 1558 entre 8, nos quedaría 194,75. Ahora, si nosotros hacemos esto mismo con el alfa de 0.5, o sea, elevando al cuadrado los errores del pronóstico utilizando alfa de 0.5, entonces haríamos el mismo procedimiento y a la hora de calcular resulta de que el error medio cuadrado da de 201,5. Por lo tanto, seguimos manteniendo que el alfa de 0.10 es la mejor elección, ¿verdad? Porque se minimiza el error. Bien, otra forma de calcular el error también lo podemos hacer de manera porcentual y es el error porcentual absoluto medio o MAPE. Este se calcula como el promedio de las diferencias absolutas entre los valores pronosticados y los reales y se expresa como porcentaje de los valores reales. Es decir, si hemos pronosticado n periodos y los valores reales corresponden a n periodos, entonces el MAPE se calcula de la siguiente manera. Entonces, el MAPE o el error porcentual absoluto medio va a ser igual a el error de cada uno de los pronósticos, lo dividimos entre el valor real, o sea, la demanda real menos el pronóstico dividido entre la demanda real, la multiplicamos por 100 y al final dividiremos entre el número de periodos como suma total. Veamos con ejemplos. Entonces, volvemos con el mismo ejemplo de donde utilizamos alfa de 0.1. Entonces tenemos los 8 trimestres, las toneladas reales que se descargaron y tenemos los pronósticos que fueron encontrados para cada uno de esos trimestres. Entonces ahora tenemos el error que sería 180 menos 175 daría 5 y lo dividiríamos entonces entre la demanda real que sería 180. Entonces de esta manera tenemos 5 entre 180 multiplicado por 100 y automáticamente ya lo podemos expresar como un porcentaje. Entonces, un error de 5 en el primer periodo significa, a la hora de compararlo con la demanda real, significa un error de 2,77%. El 100 solo sirve para pasarlo a porcentaje, porque ahí quedaría 5 entre 180, nos quedaría un decimal, ¿verdad? Y multiplicarlo por 100 lo pasaríamos a porcentaje. Entonces, 5 representaría, el primer error sería de un 2,77%. Y el 8 de error marcado en el segundo periodo equivale a 4,76%. Entonces, de esa manera calculamos para cada uno de los periodos. Y al final hacemos una sumatoria de todos los errores de manera porcentual y nos queda de 45,62. Bueno, ahora al calcular el MAPE, entonces lo que hacemos es dividir ese 45,62 entre 8 porque fueron 8 periodos los que hemos sumado y nos queda un error, ¿verdad? Absoluto de 5,70%, o sea, 5,7%. Si calculamos de esa misma manera los pronósticos que utilizamos con alfa de 0.5, por supuesto que nos va a quedar un valor mayor que 5,70 tratándose del mismo tipo de datos. Entonces, de esta manera tenemos tres mecanismos de calcular el error, que es la MAD, ¿verdad? Que sería la desviación media absoluta. Tenemos el MSE, que sería el error medio, ¿verdad? Cuadrado. Y ahora tenemos el MAPE, que sería en este caso el error medio porcentual. Entonces, de esta manera tenemos los tres tipos de errores que se pueden calcular a la hora de utilizar cualquiera de los tres métodos anteriores que vimos, el promedio móvil ponderado o en este caso
A la hora de comparar en la suavización exponencial, al utilizar diferentes alfa, podemos hacer un comparativo y eso nos sirve para discernir cuál de los dos pronósticos o cuál de los pronósticos se ajusta mejor a la realidad, por supuesto que el que tenga menor error. De esta manera podemos ver de que reafirmamos que los pronósticos deben de tener siempre un valor, que es el valor pronosticado, pero también tenemos que conocer su error para que sea más, en este caso, confiable establecer el uso de un determinado pronóstico. Bueno, de esta manera hemos visto la suavización exponencial de cómo se calcula y una forma de discernir a través de calcular los tres tipos de errores en este tipo de métodos por serie de tiempo. De esta manera, solo nos quedaría ahora hacer una valoración de utilizar para la serie de tiempo el uso de las tendencias que lo estaríamos viendo en en una nueva presentación que vamos a ver la suavización, en este caso exponencial resumida, y vamos a ver una diferencia con el marcaje de los servicios, ¿verdad? O el uso de las tendencias, ¿verdad? Y el modelo asociativo, que lo estaríamos exponiendo en una presentación posterior.